A lo legal. Vamos a hablar de pensión alimenticia y ya nos acompaña y está junto a nosotros nuestro abogado que ya nos ha acompañado en miércoles anteriores, Sergio Nelson. ¿Cómo está? Qué gusto que puedas estar con nosotros hoy día hablando de un tema que es tan, yo creo, importante para muchas familias que hoy nos están acompañando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, siempre contento. El tema de la pensión alimenticia es un tema muy importante, hay muchas dudas, hay mucho de qué hablar y vamos a tratar en el tiempo que tenemos de ayudar lo que más podamos y complementar la información porque es un tema muy extenso y que tiene muchas aristas a las cuales tenemos que llegar. Así que tratar de hacer lo mejor posible para que queden todos lo mejor informados respecto a este tema. Incluso se puede decir que es un tema muy delicado. Así que con harto ánimo empezar nomás. Eso. Y se quede todo claro nomás. Eso, a mí me gustaría entonces que partamos haciendo la definición de lo que significa y la importancia de lo que es la pensión alimenticia para tantos hijos, ¿verdad? Que hoy también quizás nos están viendo. Bueno, la pensión alimenticia consiste en una cantidad de carácter pecuniario, de carácter de dinero que se le entrega, como tú bien dices, a los hijos. Ya también se le entrega en algunos casos a los cónyuges en alimentos mayores, como se llama, pero vamos a enfocarnos hoy en día a lo que es, en este caso, los hijos. Es una cantidad de dinero que se le entrega a los hijos fruto de la relación, ya sea del vínculo matrimonial o no necesariamente, porque hoy en día también se pueden tener hijos sin estar casados y eso es bien sabido por todos. Y al no estar casado también se tiene que cumplir con lo que es la responsabilidad de la pensión alimenticia. Esta es una cantidad de dinero que los cónyuges en este caso tienen que otorgar para un complemento general de lo que es los niños en relación a lo que es educación, vestuario, medicina, necesidades básicas. Por eso es una pensión de carácter genérica que cubre todo eso. Es una cantidad de dinero de acuerdo a lo que puede ganar cada uno de los cónyuges y a las necesidades que puede cubrir. Porque en algunos casos, si bien es cierto, no todos pueden tener un trabajo que pueda cubrir todas las necesidades. Cuando hay uno o más hijos, hay varios factores que considerar al momento de fijar lo que es la pensión alimenticia. Pero en el fondo es eso. Claro, ahora, ¿cómo se solicita esta pensión? ¿Cómo se realiza todo ese trámite para poder, en el fondo, nosotros pedir esa pensión que nos corresponde? Ya, mira. Para empezar, la pensión alimenticia, para que quede clara, está regulada en el Código Civil en los artículos 321 al 337 y está complementada por la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y además se complementa con la Ley 19.968 sobre la que crea los tribunales de familia. Ahora, referente a tu pregunta, solicitar pensión alimenticia hay varias maneras. Partamos por la manera más fácil, si lo podríamos enfocar desde ese punto de vista. Al momento de la separación o del divorcio del matrimonio, se tiene que fijar un acuerdo mutuo y suficiente, ya sea tanto para los cónyuges como para los hijos. Ahí el primer paso, que se puede dejar a través de escritura pública, una cantidad de dinero determinada cuando hay un acuerdo, me refiero, una buena relación. Dentro de lo que es escritura pública, se otorgará una cantidad de dinero equivalente a tanto para cubrir las necesidades de los o el hijo de nombre tanto y tanto, de edad tanto y tanto. Ese es el primer paso. Y una vez que se decrete definitivamente el divorcio, el juez va a determinar, en base a esa minuta de divorcio que quedó antes que notario en escritura pública, cuánto va a ser la pensión alimenticia. Esa es la manera más fácil, entre comillas. Perfecto. Después viene la otra manera. Cuando uno de los padres dicen se va, desaparece o están enojados y no se fija nada. Ahí vamos con demanda, ¿no? Ya, pero partamos primero que tiene que ir, siempre tiene que ir la mediación. Ya. Y hay que, es la mediación donde se determina, en cierto modo, cuánto es la cantidad de dinero que uno de los padres puede aportar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, se llevan los documentos necesarios, las liquidaciones de sueldo, los ingresos del padre, porque por lo general es el padre el que tiene que aportar, pero ojo, siempre se tiene que considerar que son los dos directa o indirectamente que tienen que aportar. Si el padre se le fija una pensión alimenticia de 120, por ejemplo, la madre significa que ella también, dentro de lo que es el proceso del cuidado del niño, también tiene que aportar 120 y se hace un fondo aproximado de 240. ¿Me entiende más o menos la idea? Claro.
Mira, hay mucha gente, abogado, hay mucha gente que nos va escribiendo a través del WhatsApp. Nosotros dejar la invitación extendida para que sigan escribiéndonos a través del más 569-7756-9177. Aquí tengo ya una pregunta, dice, tengo un amigo que tiene un hijo de 15 años aproximadamente, hace como 6 años la mamá le cambia el apellido sin su consentimiento y él debe seguir pagando una pensión de alimentos si su hijo o ex hijo, por así decirlo, tiene ya otro apellido y por ende otro papá. Bueno, primero que todo hay un reconocimiento, si hay un reconocimiento del padre, de parte del padre, no sé llamarlo original, ya en cuanto a lo que es el hijo biológico, tiene que seguir pagando la pensión. Ya partamos, porque aquí, ahora, él puede ir a reclamar, en este caso no a reclamar, sino que a consultar si efectivamente él tiene que estar pagando pensión pese que el hijo ya no es. Pero ojo, si él lo reconoció inicialmente, ya es lo más probable que aún tiene que seguir pagando porque sigue siendo su hijo. Pero en el caso de que se le colocó otro apellido, tiene otro papá, como dice él, pero no es el papá biológico y el papá en este caso fue reconocido anteriormente, puede hacer las consultas necesarias para que en este caso se haga lanzamiento de alimentos. Pero en algunos casos no ocurre así porque, reitero, tiene que cumplirse la ley, que tiene un hijo reconocido, es hijo de él y tiene que cumplir con la pensión alimenticia mientras se cumplan los plazos correspondientes. Entonces, no es un tema fácil. La pensión alimenticia es un tema complejo. ¿Ya? Claro. Ahí esperamos haber resuelto la duda de la persona que nos escribió. También quería preguntarte, ¿cuáles son los detalles más importantes que nosotros debemos de saber con respecto a la mediación? A ver, la mediación primero es un trámite, se lo podemos ver desde el punto de vista más fácil, más comprensible, que se tiene que hacer, que es obligatorio en el caso de lo que es pensión alimenticia y cuidado de los hijos. La mediación consiste en que una persona, un tercero imparcial, absolutamente imparcial, hace una especie de acuerdo entre los cónyuges para determinar un monto de pensión alimenticia. El mediador lo único que hace, lo voy a graficar lo más didáctico posible, es una persona que se coloca al medio de entre los dos. Imagínense una especie de ring, entre comillas, se pone en el medio de los dos y el padre habla, la madre habla, yo te ofrezco tanto, yo puedo darte tanto, yo te pido tanto, yo quiero esto, y en base al acuerdo que puedan llegar, el mediador toma los correspondientes antecedentes y los presenta al tribunal. Y este fue el acuerdo que se llegó y el juez determina. Esa es una alternativa. La otra alternativa, que en la mediación no haya acuerdo. Ya el mediador diga, ya, pues, usted puede, no puedo, usted quiere, no quiero. No quiero, claro. Simplemente, ¿qué es lo que ocurre ahí? Mediación frustrada. Ya. Mediación frustrada, entonces, si es que ninguna de las dos partes cede. Se puede solicitar una segunda mediación, otra, a la posibilidad de acuerdo. Si no hay acuerdo, claro, si no hay acuerdo en la segunda mediación, ya la cosa pasa directamente a un juicio por alimento o juicio por visita de niños. Pero en este caso, como estamos hablando de alimentos, pasa por la segunda mediación frustrada, juicio de alimentos. Y ahí ya determina el juez cuánto va a ser la cantidad que va a dar de acuerdo a los antecedentes. Por eso es tan importante la mediación, porque a través de la mediación se puede, en algunos casos, cuando hay consenso de ambos, evitar el juicio, que es lo que se busca a través de la mediación. Mira, aquí tenemos una nueva pregunta en el WhatsApp. Consultan, ¿cuánto es el porcentaje de mi sueldo que debo pagar por 2 hijos, teniendo en cuenta que la mamá también trabaja? Bueno, siempre está esa pregunta, la mamá trabaja y por qué tengo que dar tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día el mínimo legal, de acuerdo a lo que se estipula, son 140.000 pesos aproximadamente. ¿Y si son dos? El porcentaje, ¿Y si son 2 o 3? ¿De acuerdo? A eso quiero llegar. Si, por ejemplo, si tienes un solo hijo, asciende aproximadamente al 40% de un ingreso mínimo. Y cuando son más de un hijo, 2 o 3, empieza al 30% para cada uno. Es decir, en el fondo, si uno tiene 2 hijos y tiene una renta determinada, para cada hijo corresponde el 30% del sueldo. Es decir, a ver, por ponerte un ejemplo,
Si la persona gana 1.000.000 de pesos, el 30% de 1.000.000 de pesos sería aproximadamente 300, tendría que ser como 600 en total. A veces, bueno, cuando la mamá trabaja, reitero, también eso no necesariamente lo considera a veces el juez, porque se considera que es el papá el que tiene que dar y todo eso. Se considera así en algunos aspectos. O sea, usted da 300, la mamá también da 300, hay 600. Claro. Pero ojo, siempre se tiene que llevar el fundamento plausible, que en este caso sería las liquidaciones de sueldo, ¿ya? Y reitero, el 40% del sueldo es el mínimo, que son alrededor de 140, considerando sueldo mínimo, y cuando empiezan de 2 o más hijos corresponde el 30% para cada uno. Esas son las mínimos legales, así se llama. Pero también se puede negociar cuando la persona está probando que está sin trabajo, que no tiene lo suficiente, porque hay que considerar que el papá, en este caso, hay papás o la mamá, que también no tienen otros hijos, ese es el problema, que cuando son 3 hijos que necesitan la pensión y él tiene por su lado quizás 3 hijos más, ¿cómo se hace? No da abasto, digamos. Se saca el cálculo referente a todos los hijos. Claro. Y ahí empieza a disminuir un poco referente a la pensión que tiene que darle a los otros hijos. No es necesariamente que estoy separado, no, se saca el cálculo en relación a todos los hijos que tiene. Claro, porque, por ejemplo, tiene otro matrimonio, ya se casó y tuvo más hijos, empieza a disminuir, obvio, eso lo tiene que solicitar. Ya. No es decir, tengo más hijos, te doy menos. Todo se tiene que hacer por medio de la mediación o por el juicio correspondiente. ¿Ya? Excelente, entendido. Ahora vamos a la demanda propiamente tal. Cuando no se llega a ningún acuerdo en la mediación, ¿en qué consiste la demanda y qué es lo que necesitamos para poder tener una efectiva demanda? Bueno, aquí primero que todo pasamos por las etapas. Primero, te dije anteriormente que está la posibilidad del acuerdo, que se presenta una pública y todo perfecto. Ahora y después viene la mediación, donde existe la posibilidad de que haya mediación frustrada en las dos mediaciones, y en este caso habría un juicio. ¿Ya? Aquí hay dos alternativas de juicio. Cuando una persona no tiene los suficientes ingresos, puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial, a la parte de familia, donde le van a tramitar el correspondiente juicio de pensión de alimentos. Y la otra alternativa, contratar a un abogado en forma particular. Se realiza, como dices tú, es una demanda. Se redacta la demanda correspondiente de acuerdo a los antecedentes presentados por él o la demandante. No es porque hay una demanda, no. Yo mujer, por ejemplo, o sea, yo mujer me refiero en el sentido figurado, claro. ¿Ya? Presento una demanda porque mi ex marido no está dándome el dinero suficiente o no está dándome dinero, simplemente solicitando una pensión de alimentos de tanto cantidad de dinero de acuerdo a los ingresos que él tiene. Se presenta la demanda ante los tribunales de familia, esta se tramita y se cita a una audiencia, que tendría que ser una audiencia preparatoria, donde se hace una especie de negociación con el juez y se dice, él puede dar tanto, ¿está usted de acuerdo? No, yo quiero más. No, yo no puedo dar más. Perfecto. El juez cita a la audiencia de juicio, donde el juez, en base de los antecedentes, determina a él. Ya, ahí ya no puede decir, pero es que yo no puedo dar más, lo siento mucho, pero usted figura aquí con una cantidad de dinero tanto. Claro. Ya, yo puedo dar, por ponerte un ejemplo, 70.000 pesos, dice el hombre. No, yo le fijo como pensión de alimentos la cantidad mínima legal de 140.000 pesos. Una vez que el juez determina la cantidad, no hay nada más que hacer porque la palabra del juez ya queda determinada como ley. Cuando hay cosa juzgada, ya la palabra del juez es una ley y no pueden estar sobre la ley, y ahí ocurre lo que pueden ocurrir los apremios, ¿ya? Por ende, siempre es necesario, yo les recomiendo, traten de llegar antes a un acuerdo. A los papitos corazón, de que dicen no tengo dinero, no puedo, etcétera. Pídenselo 2 veces, porque si ellos dicen en la mediación que no pueden o dicen en la audiencia preparatoria que no quieren o no pueden, el juez les va a fijar una cantidad determinada. Perfecto. Y a veces esa cantidad determinada puede corresponder a algo que ellos no pueden dar. Y ahí ya no hay absolutamente nada más. Mira, aquí seguimos con preguntas. Sergio, mira, si el papá tiene la custodia de los hijos, ¿a la mamá le aplica las mismas obligaciones de pago? Exacto. Pero él tiene que demandar de alimento a la madre. Ya. Es igual para cualquier caso. Para cualquier caso. Es él ahora el que tiene que hacer la demanda correspondiente. Perdón. Es él que tiene que hacer la demanda correspondiente de alimentos hacia la madre, porque él tiene la custodia de los hijos. Siempre que esta custodia se haya sido
de carácter legal, decretada por el juez. No es porque yo tengo ganas de tener a los hijos y hago todo bien, no. Si se ha hecho todo de carácter legal y tiene los antecedentes de que él la tiene el custodia porque el juez lo determinó así, ahora lo que corresponde es demandar a la madre por alimento. Perfecto. Por este momento lo dije, tanto para la mamá como el papá puede ser la demanda de alimento. Ahora, otra pregunta, ¿cada cuánto se reajusta la pensión y cómo, teniendo en cuenta que mientras crecen los niños, crece la necesidad de los mismos? Bueno, de partida la pensión se reajusta de acuerdo al IPC y eso queda determinado en la demanda. ¿Ya? Perfecto. No es que se reajuste, yo quiero ya, se reajusta de acuerdo a las necesidades, no. La demanda, la pensión de alimentos se reajusta todos los años de acuerdo al IPC y si consideramos que el IPC sube, le puede subir 10.000 pesos, 15.000 pesos, 8.000 pesos, de acuerdo a la cantidad que tenga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunas personas, en base a esta pregunta, lo más adecuado es solicitar un aumento de pensión de alimentos, ¿ya? Pero también hay que considerar que al pedir, no sé, pues, mi marido me da 140.000 pesos y yo quiero 200.000. No puedo, dice él, te demando por aumento de pensión de alimentos. Pero también hay que considerar de que esa demanda puede ser ganable, como también se puede perder, porque a lo mejor el papá, como dijimos anteriormente, puede tener otros hijos, no puede tener el sueldo necesario para cubrir ese aumento. Entonces, hay que ver también los momentos que se están pasando en ese instante. Él está trabajando mejor, él está ganando más dinero, es probable que ahí se pueda. Pero se reajusta de acuerdo al IPC todos los años. Y si quieres tener mayor pensión, tienes que demandar aumento de pensión de alimentos. ¿Cuál es la documentación que nosotros necesitamos tener para poder demandar por pensión, para las mediaciones o en realidad para cualquier trámite que tenga que ver con la pensión? ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, de ser inmigrantes y no tener papeles al día? No, en el caso de no tener papeles al día no hay nada que hacer ahí. Ya simplemente tienen que los inmigrantes tener su documentación al día porque la ley es lo que así lo solicita. Ya tener todo al día para cumplir con lo que se estipula la ley. Pero en realidad no es tan complejo la documentación para solicitar la pensión de alimentos en la mediación. En el caso de los alimentantes, que son los niños, con el certificado de nacimiento, que se acredite que efectivamente son hijos de una relación no matrimonial o no matrimonial, ya está acreditando de que efectivamente necesita una pensión alimenticia porque es hijo de ambos. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, de que sea un matrimonio, en algunos casos puede solicitar el certificado de matrimonio para determinar que existe un vínculo legal entre ambos. Ya y el papá debe llevar los documentos necesarios que acrediten que puede o no puede dar la alimentación. En este caso, liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo, o si está sin trabajo, el finiquito correspondiente, o le pueden pedir las cotizaciones previsionales. Todo eso a la persona que le corresponde darle alimento va a tener que presentarlo en su momento. Y en el juicio se lo van a solicitar también. Pero como te dije anteriormente, con el hecho del certificado de nacimiento que acredita de que hay un hijo de una relación, es suficiente para solicitar la pensión correspondiente. Ok. Ahora, ¿cuáles son las instituciones a las cuales se debe recurrir para poder hacer todo este tipo de trámites? Partamos por los centros de mediación, vamos por orden. Ya, en mediación y juicio. O partamos por lo más básico, como te dije al iniciar nuestra entrevista. Primero, una escritura pública, cuando hay acuerdo que se presenta ante notaría, que sirve de respaldo al momento del divorcio. En caso de que haya separación de hecho, y una vez que se cumplen los plazos, se presenta esa misma escritura pública donde ya hubo un acuerdo mutuo y suficiente referente a los hijos. Eso es lo más básico. Por lo tanto, si hablamos de una institución, una notaría inicialmente. Después vienen los centros de mediación. ¿Ya? Y cuando no hay acuerdo, centro de mediación. ¿Ya? Y después vienen los tribunales de familia. Y para llegar a los tribunales de familia, como te dije anteriormente, si no tienen el dinero suficiente o si no tienen los medios, vayan a la Corporación de Asistencia Judicial, donde les van a asignar un abogado en forma total y absolutamente gratuita. ¿Ya? Y si puede cubrir los gastos, en este caso puede contratar a un abogado. Por lo tanto, tenemos notaría, centros de mediación, tribunales de familia, por intermedio de la Corporación de Asistencia Judicial o por intermedio de abogado particular. ¿Ya? Eso serían más o menos las instituciones que entran, en este caso, dentro de lo que es
proceso de juicio de alimento o solicitud de alimento. ¿Cuánto aproximadamente, Sergio, se pueden demorar este tipo de trámites como las demandas? Mira, los juicios de demanda, los civiles son un poco extensos, pero los de alimentos no tanto, porque es necesario en este caso cubrir las necesidades del alimentante. Alrededor de 3 o 4 meses se puede demorar todo este trámite. Porque como te dije anteriormente, los tribunales de familia tienen los divorcios, las cosas de alimentos, aumento de alimentos, es pan nuestro de cada día, hoy en día, como está la cosa. Entonces, 3, 4 meses promedio es lo que demora todo este proceso, entre lo que es, si nos vamos directamente al juicio. Si le sumamos la mediación, súmale 2 meses más, 6 meses más o menos, ¿ya? Si nos vamos directo al juicio, 3 meses, 4 meses, ya tendría solucionado el problema de los alimentos. Lo bueno que a través del juicio, como te dije anteriormente, el juez determina cuánto es y ahí no hay absolutamente nada más que hacer. ¿Qué pasa en el caso de que nos arrepintamos, por ejemplo? ¿Qué pasa si nos arrepentimos de una demanda y ya comienza, ¿cierto?, todo el proceso judicial y llegamos a un acuerdo entre los pares y decimos ya no queremos seguir con esta demanda? Se desiste de la demanda, nada más como eso. No hay ni un problema con eso. Me quiero desistir de la demanda antes que se salga el correspondiente fallo o la sentencia, perdón. Se desiste en el proceso, dice me quiero desistir de la demanda porque llegamos a un acuerdo y que ya, pero ojo, los acuerdos de palabra nunca han sido, no. Siempre es recomendable que se haga todo en forma legal y que todo estipulado y que todo por escrito. Y si hay muy bonitas o buenas relaciones, hágalo a través de escritura pública en notaría. Porque al momento de los clubes siempre las palabras se les lleva el viento. Claro. ¿Y hasta qué edad debemos nosotros de dar esta pensión alimenticia a nuestros hijos? Es súper importante porque algunas personas no tienen claro hasta qué edad, pero por lo general la ley dice hasta los 21 años. ¿Ya? Pero si están estudiando una carrera hasta los 28, ¿ya? Cuando están estudiando una carrera se les tiene que seguir, y una vez que se acredite de que los niños ya son jóvenes, grandes, adultos, están trabajando, la persona puede solicitar alzamiento de alimentos, y esto se tiene que saber a través de un juicio nuevamente, ¿ya? Donde también hay una mediación de por medio, o sea, donde esta vez ya no va la persona, la cónyuge o el cónyuge, sino que van los hijos. Yo le digo, considera ya que eres una mujer, un hombre adulto, ya te titulaste, ya te estás trabajando, quiero llegar a un acuerdo a través de alzar lo que es la pensión de alimentos contigo, es decir, ya no te voy a pagar más pensión de alimentos. Si no hay acuerdo, juicio nuevamente, donde se presentan todos los antecedentes correspondientes de que la persona en este caso está trabajando, ya tiene ingreso y él no le correspondería dar la pensión de alimentos. Pero por ley hasta los 21 años y en caso de seguir estudiando hasta los 28 años. Y para el alzamiento de alimentos siempre tiene que demandar, porque si no lo hace va a seguir dando, porque los alimentos se pueden empezar incluso a acumular y mientras no lo haga la persona sigue dando y puede generar hasta una deuda de alimentos porque no se decretó el alzamiento correspondiente. Me gustaría saber también hoy día cuáles son las sanciones a las que se arriesgan los padres o madres que no lleven a cabo esta pensión, que no entreguen esta pensión a sus hijos. Bueno, cuando la persona, los papitos corazón, como se les dice, o las mamás también, no necesariamente corazón, no paga la pensión de alimentos, aparecen los famosos apremios, ¿ya? Estos están regulados por la ley 14.908 sobre pago de pensión alimenticia y entre otros apremios más suavecitos, que son la suspensión de licencia de conducir por un periodo de 6 meses, ¿ya? Después viene la retención de devolución de renta. Y ahí empieza lo de eso cuando ya no, pese a todos esos apremios, él no cumple, arresto nocturno del alimentante ya por 15 días. Si no cumple todavía, después viene arresto completo hasta por 15 días. Si no cumple el arresto nocturno decretado, e incluso se puede extender a 30 días. Después ordenar la retención de la pensión al empleador. Después ordenar el arraigo o prohibición de alimentario para salir fuera del país.
Constitución de garantía sobre los bienes de propiedad del alimentante, de manera de asegurar el pago de la pensión. Incluso se puede embargar y hasta rematar los bienes del demandado hasta el pago total de la deuda de pensión de alimentos. Son bastante complejos los apremios. En la mayoría de los casos, es para... Parece que estábamos con un pequeño problema de conexión, parece. ¿Me escuchas ahora, no? Ahí sí. No, tuve un problema. Como tú te puedes dar cuenta, los apremios son bastante de carácter fuerte, se lo podríamos decir así. Pero la mayoría, en algunos casos, los papitos corazón se hacen los desentendidos, incluso prefieren, ya pasó la noche en la cárcel, ¿cuál es el problema? Y no pagan nomás. Pero son muchos los apremios y son bastante fuertes en algunos aspectos. Es súper bueno que podamos estar hablando de este tema que es tan, yo creo, importante para muchas personas que nos están viendo y que están siendo víctimas quizás del no pago de las pensiones, cómo poder hacerlo, cómo poder realizar el trámite, cómo agarrar quizás la motivación de poder a través de estas preguntas, digamos, dar el paso para poder seguir con todos estos trámites. Agradecerte enormemente por haber estado con nosotros hoy día. A ver si seguimos planteando los temas importantes para las próximas semanas. Le informo que la Corporación de Asistencia Judicial está ubicada en Freire 867 para que vayan a consultar ahí a las personas que no puedan contratar a un abogado. Teniendo los requisitos, la corporación les pasa un abogado gratis, los tramita y le hace el juicio correspondiente. Así que a sus órdenes, y encantado de ayudar y siempre aportar un granito de arena a quienes puedan tener duda de la parte legal.